Hola, ¿cómo están? Somos un grupo de amigos de Italia y de Argentina. Pensando en todo lo que estamos viviendo, Lo único que escuchamos son malas noticias. pero pará. Pará. No todos son malas noticias. Tenemos algo increíble que contarte. Queremos compartirte del amor de Jesús. Pero que lo conozcas de una manera diferente. Tenemos un mensaje que produce vida, que genera esperanza y que te dará fuerzas ante cualquier situación que enfrentes. Hoy, ¿quién te puede brindar algo así? Este es un programa que compartiremos música que bendecirá tu vida. Habrá enseñanzas, debates, temas de interés, sección Kid y mucho, pero mucho más. Jesús quiere darte un mensaje verdadero de quién es. un mensaje claro, sano y actual. Siempre basado en su palabra, La cual, como sabemos, nunca falla. que nunca falla. Nunca falla. Seguinos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Dale, no te quedes afuera, súmate. Sumate. Sumate. ¡Sumate! En Delivery. Sin agregado. Hola amigos de Pan Sin Levadura, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Es un gusto para mí estar pudiendo compartir este tiempo de reflexión, un tiempo en el que vamos a compartir de la palabra de Dios. Hoy quería hablarles sobre una vida centrada en Dios. Quería compartir un mensaje sobre lo importante de tener nuestra vida centrada en Dios. ¿Y por qué pensé que este mensaje era importante? Porque muchas veces creo que consideramos más importante o hacemos más fuerza por llevar adelante nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios. Llevamos una vida más centrada en nosotros, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en nuestra voluntad, en lo que nosotros queremos, más que en lo que Dios quiere, en los deseos de Dios, en la voluntad de Dios para con nosotros, que como bien sabemos son deseos y planes que Él tiene para nosotros de bendición. Él quiere lo mejor para nosotros, incluso por encima de lo que nosotros mismos queremos, por encima de nuestro propio bienestar, porque a veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo o preparando o proyectando es lo mejor para nosotros, pero Dios tiene otros planes que van a ser mejores, que van a ser realmente de bendición, porque van a estar dentro de su voluntad. De allí la importancia, ¿no?, de llevar una vida centrada en la voluntad de Dios, una vida teocéntrica, ¿no?, opuesta a lo que podemos llamar una vida antropocéntrica, una vida centrada en nosotros, en nuestras pretensiones. Dios tiene planes, Dios tiene una voluntad que cumplir en nosotros y a través nuestro, y que sin duda es lo mejor que podemos proyectar para nuestra vida, meternos en esa voluntad. Quiero que me acompañen, por favor, a leer un pasaje bíblico en el Evangelio según Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 12, versículos 23 al 25. Aquí el apóstol Juan nos da el primer paso o el primer indicio de lo que tenemos que hacer previo a poder estar
en la voluntad de Dios, previo a poder hacer la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios, y que tiene que ver con la negación de nosotros mismos, que tiene que ver con morir a nosotros mismos, a nuestro yo, para que sea Dios a través del Espíritu Santo creciendo dentro nuestro y guiándonos hacia la voluntad de Dios. Mire lo que dice, versículo 23 del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Acá el evangelista nos está hablando de una vida sometida a Dios, ¿no? De una vida centrada en la voluntad de Dios, pero para eso tengo que morir a mí mismo. Como también dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, debemos cargar la cruz cada día. Los que estaban destinados a cargar la cruz en ese tiempo eran condenados a muerte. Eran gente que en el paisaje habitual de esos días en Jerusalén se veía pasar, ¿no? Todos los días gente cargando la cruz, como cargó nuestro Señor. Además, el que cargaba la cruz era un condenado a muerte, y nosotros estamos también llamados a esa sumisión, a ese sometimiento a Dios para poder hacer su voluntad. Necesitamos vivir en una muerte diaria del yo, en una sumisión diaria al Señor, para que no sean nuestra voluntad y nuestros deseos egocéntricamente los que tratemos de cumplir, sino que sea la voluntad de Dios. Tener una mirada teocéntrica, basada en lo que Dios quiere para nosotros. Debemos buscar su voluntad. Y podemos encontrar algunos contrastes entre esa vida antropocéntrica, en esa vida centrada en uno mismo, en una vida enfocada en uno mismo, y una vida enfocada en Dios. Algunos de esos contrastes son una vida orgullosa versus una vida agradecida. Una vida orgullosa de nuestros logros personales versus una vida agradecida por nuestros logros personales, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que podamos lograr es gracias a la ayuda de Dios, gracias a que Él nos bendice, gracias a que Él nos guía a conseguir lo que somos y a hacer lo que somos, ¿no? Muchas veces nos arrojamos méritos a nosotros mismos que no nos corresponden. Y si realmente nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Él, es por Él, y debemos agradecérselo a Él. Otro contraste que podemos encontrar entre una vida centrada en nosotros mismos y una vida centrada en la voluntad de Dios tiene que ver entre la dependencia de mis habilidades o la dependencia de la provisión y el poder de Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas porque ya las sabemos hacer, tenemos experiencia, tenemos la capacitación y la capacidad para hacerlas. Pero distinto es cuando hacemos las cosas a partir de la provisión de Dios, porque Dios nos los da y lo hacemos también enmarcado y guiados por su poder, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a hacer las cosas. Otro contraste es cuando sabemos ver la vida desde una perspectiva humana o verla desde una perspectiva divina, ver la vida como Dios la ve y no verla como nosotros la vemos. Porque si lo vemos desde nuestro punto de vista, y a lo mejor no solo cometemos errores, sino que tal vez podemos ver la vida desde un lado pesimista, oscuro, con dudas, con temor. En cambio, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, vamos a entender cuáles son las necesidades de las que Dios quiere que nos ocupemos, ya sea personales
como necesidades de otros, y vamos a movernos y vamos a actuar de acuerdo a esa perspectiva, esa cosmovisión que Dios tiene para ver las cosas, ¿no? Y todo esto siempre va a repercutir en bendición espiritual para nosotros y para quienes nos rodean, ¿no? Tenemos que aprender a aceptar y a reconocer la soberanía de Dios. Cuando nos metemos en la voluntad de Dios, cuando pretendemos vivir una vida centrada en lo que Dios quiere, por encima de lo que yo quiero, tenemos que aceptar la soberanía de Dios, que no siempre va a ser agradable a nosotros, como dice Romanos 12:2, ¿no? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? La voluntad de Dios es buena, es siempre lo correcto, y es perfecta porque no se le puede ni agregar ni quitar nada, es un asunto terminado. Ahora, cuando dice que es agradable, muchas veces pensamos que la voluntad de Dios va a ser agradable para nosotros. Y a veces la voluntad de Dios no nos resulta tan agradable cuando tenemos que pasar por circunstancias, por angustias, por necesidades que se nos permiten pasar para también fortalecernos y para también poder entender la soberanía de Dios, ¿no? Pero la voluntad de Dios es agradable para Él. Y ese es un buen ejemplo para notar cómo siempre tenemos puesta la mirada en nosotros, tenemos una mirada muy egocéntrica, muy antropocéntrica. La voluntad de Dios tiene que ser agradable para mí, no, tiene que ser agradable para Él, porque Él es soberano y Él hace como quiere. Tenemos que saber decir como dijo Job, cuando hablando con su mujer que le decía que maldijera a Dios por todos los males que estaban aconteciendo en su vida, él le dijo, pero si sabemos recibir todo lo bueno de Dios, ¿acaso no sabremos también recibir todo lo malo? ¿No lo sabremos aceptar? ¿No sabremos reconocer la soberanía de Dios cuando las cosas no salen como nosotros creemos que deberían salir? Eso lo podés encontrar en Job capítulo 2, versículo 10, ¿no? Job diciéndole eso a su mujer. Es algo que a mí me parece clave para entender la soberanía de Dios. Aceptamos lo bueno, pero cuando Dios permite algo que para mí no es lo correcto, cuando hace algo Dios y permite algo que me parece que debería ser de otra forma, debemos saber siempre aceptar la soberanía de Dios, que es lo mejor, es lo que Dios planificó, todo está bajo el control de Dios. Una pregunta me surge cuando hablamos de este tema, cuando me pongo a reflexionar sobre una vida centrada en Dios o una vida centrada en nosotros mismos. ¿Quién liberó a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto? ¿Quién fue el libertador? ¿Moisés o Dios? Yo creo que fue Dios el libertador, usándolo a Moisés, pero el libertador fue Dios. Vos fíjate que cuando Moisés quiso tomar las riendas del asunto por su propia cuenta, terminó matando a alguien, terminó convirtiéndose en un asesino y terminó huyendo para vivir en el desierto 40 años. Eso porque hizo las cosas desde la perspectiva humana, desde su punto de vista, y reaccionó de esa forma. Pero cuando se pudo meter en la voluntad de Dios, cuando ajustó su perspectiva a la voluntad de Dios, Dios lo usó, a pesar de las excusas que Moisés le puso, no sé hablar, ¿y qué voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar ante el faraón? Y Dios le dijo, tranquilo, que soy yo el que va con vos. Y él pudo ajustar ahí su mirada con la mirada de Dios, y Dios pudo usarlo para liberar a Israel. Pero el libertador fue Dios usándolo a Moisés, ¿no? Tenemos que ajustar nuestra vida a Dios de modo tal que Él pueda hacer mediante nosotros lo que Él quiere hacer, como liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y para ir terminando, quisiera retomar la historia de David cuando enfrenta a Goliat.
esta historia tan conocida, ¿no? Que se enseñan en las escuelas bíblicas para los niños, pero que siempre volvemos a ella porque siempre tiene algo nuevo para decirnos, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47, nos dice: David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Esto fue maravilloso porque David, que todavía no tenía preparación militar, enfrenta a este gigante que era un soldado súper preparado para la batalla, además de que era muy grandote, confiando en Dios. Pero ¿qué supo comprender David? David comprendió lo que Dios estaba por hacer con el ejército filisteo y ajustó su vida, ajustó su perspectiva a eso. No pensó, no, pero si yo humanamente enfrento a este gigante me va a destrozar. Él entendió lo que Dios estaba haciendo, se metió en la voluntad de Dios, pudo centrar su vida, pudo centrar su pensamiento, su mirada en Dios y no en la de él, porque si se centraba en él seguramente se iba a asustar, iba a tener miedo, pero sabía que era Dios el que respondía por él y pudo centrarse en Dios y enfrentar al gigante, y ya sabemos cómo terminó el asunto. David pudo ver lo que Dios veía y lo que el rey Samuel y todo el ejército de Israel no podían ver. No lo podían ver porque ellos estaban asustados, temerosos. Veían el asunto desde una perspectiva humana, no desde la perspectiva de Dios. No estaban centrados en Dios a la hora de mirar. La esencia del pecado es dejar una vida centrada en Dios y tener una vida centrada en uno mismo. En cambio, la esencia de la salvación y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros es la negación de uno mismo y tener a Dios como el centro de nuestra vida. Muchas veces queremos que Dios cumpla nuestros deseos, ¿no? Y le pedimos a Dios que Él haga posible lo que nosotros anhelamos, cuando Dios está esperando que nosotros cumplamos con sus deseos. Nos quiere usar para cumplir sus propios deseos y cumplir su propia voluntad. No tenemos que usar a Dios como una especie de lámpara mágica que frotamos 3 veces y le podemos pedir los deseos que se nos ocurran, sino que Él está esperando que nosotros cumplamos sus deseos, su voluntad. Nos quiere usar para eso. Y para terminar, como supo escribir el evangelista alemán Reinhard Bunk, a menudo las personas se preguntan por qué, si Dios es todopoderoso, hace esto o aquello. Dios es todopoderoso, pero también es justo, santo y sabio. Ante todo, Él tiene planes que requieren ser priorizados y, como es natural, no está dispuesto a cambiarlos por uno de nuestros impulsos o caprichos. Dios tiene una voluntad que es perfecta, que te incluye, que nos incluye y de la cual quiere hacernos parte. Así que yo te invito hoy, a partir de este breve mensaje, a que nos esforcemos, a que nos neguemos a nosotros mismos para que sea Dios el que cumpla su voluntad en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios los bendiga.